Bueno, a ver, creo que estamos en vivo, si yo no me equivoco. Voy a esperar unos instantes. A ver si estamos en vivo, si estamos Sí. en vivo. Sí, estamos en vivo. Muy bien. Así que, bueno, muy buenas noches a todos los que están aquí presentes. ¿Cómo les va? Vamos a tomarnos 5 minutos para esperar a que todos aquellos que quieran sumarse a esta conversación, a esta charla, a este tiempo de amigos, discutiendo cuestiones de la vida real, de la cultura, de lo que ocurre en el mundo y demás, puedan sumarse. Ya tenemos 13 personas. Vamos a esperar unos instantes más. Mientras tanto, agradecemos a Jorge Carrillo, quien nos recibe en su página Cultura Teológica. Jorge, buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, muy buenas noches. Muy contento de poder compartir con ustedes otra vez este programa, La Cátedra del Macho, que creo que tiene el nombre nada más, pero bueno, después eso lo veremos con el tiempo. Y bueno, contento con este espacio, podríamos llamarlo contracultural, ¿no? Y compartirlo con amigos, es lo más lindo, lo fundamental para mí. Y lo tenemos a Gabriel Burgueño desde Mar del Plata ahí con su pipita. ¿Cómo anda, Gaby? ¿Cómo andas, Santi? Muy bien, también. Me suscribo a las palabras de mi amigo Jorge. Otra vez contento de poder dar este programa, que por lo visto estamos saliendo una vez por semana. Vamos a tratar de ser religiosos en ese sentido. Y bueno, dispuestos a seguir charlando y dialogando sobre estas temáticas que son que nos traspasan, ¿no? En nuestra actualidad y que nos tocan no solo reflexionar, sino también poder combatir como cristianos toda esta cuestión cultural que está en boga hoy respecto a la sexualidad, tema que vamos a tratar de discutir y de charlar. Extrañando también a nuestro eh, amigo mexicano, que puede llegar a conectarse o no, no lo sabemos, Edgar Pacheco, ¿No que también tenemos es novedades parte. de Edgar? Todavía no tenemos novedades, así que puede ser que se conecte en el transcurso, como puede ser que no llegue, lamentablemente. Lo vamos a extrañar mucho si no viene. Bueno, vamos a guardar unos instantes nada más para darle tiempo a la gente para que se vaya conectando. Um, Denme un segundo, lo estoy compartiendo en Rincón Apologético y voy a tratar de compartirlo en algunos lugares más. Pero si quieren, como para ir arrancando, el día de hoy vamos a estar tratando el tema de la degeneración sexual y me gustaría meterme en algo que me está estos días llamando poderosamente la atención. Es algo que se ha vuelto viral, ¿no? Y tiene que ver con esta película que está a punto de largar en Netflix, que trata de unas niñitas, ¿no? Que su sueño aspiran, esto es básicamente lo que dice la sinopsis y el tráiler, aspiran a volverse bailarinas exóticas. Son niñas de 11, 12, 13 años, ¿no? En las que obviamente los avances de las películas vemos chicas que, bailan como mujeres adultas que se dedican a ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es, lo único que uno puede llegar a pensar es que cuán bajo hemos caído culturalmente, al menos en Occidente, ¿no? Cuán bajo que hemos caído. Jorge, ¿nos podrías introducir en el tema? Bueno, dale, y voy a ir definiendo algunas cuestiones para que nos podamos meter en harina y irlo reflexionando entre nosotros. La degeneración es el proceso de deterioro o la involución de las cualidades de una cosa, por ejemplo, ¿no? Y si llevamos la degeneración al plano de las relaciones humanas, donde está implicada la sexualidad, la familia, el matrimonio, la degeneración trae como resultado el colapso de una sociedad. En nuestro caso, la sociedad occidental, como vos bien te estás refiriendo, ¿no? Con estas nuevas novedades, entre comillas, ¿no? Y los que apoyan estas ideas nefastas se creen que descomponiendo una sociedad que funciona bien, obviamente con sus defectos, porque todo ente que vive en el mundo material siempre va a tener algún defecto, ellos creen que van a traer el paraíso a la tierra y que todos serán felices, que todos van a ser felices. Pero no es difícil vaticinar el fracaso del progresismo porque no hay peor cosa que ir contra el orden natural, que no es otra cosa que negar la realidad, lo que está dado. Y antes de darle la palabra a nuestro reverendo,
quisiera un poco que reflexionemos sobre lo que es el progresismo, porque se habla mucho del progresismo, progresismo acá, progresismo allá, pero muchas veces no reflexionamos sobre lo que significa, ¿no? Y creo que lo que se puede decir así a grandes rasgos, porque cuesta delimitar el progresismo, tiene muchas, es muy poliédrico, tiene muchas facetas, pero básicamente a grandes rasgos se puede decir que el progresismo comete un error garrafal cuando postula que todo lo que viene después tiene que ser necesariamente mejor. Es por esto que muchos, sin reflexionar demasiado, abrazan todas estas maniobras de ingeniería social, como la que vos estás comentando. Sin embargo, por ejemplo, algunos pensadores, que sería bueno referirme a ellos, pues son pensadores argentinos, como Silvio Maresca, dicen que el progresismo en realidad confunde progreso con decadencia. E inclusive, para profundizar un poquito más en esto del progresismo, el pensador español Gustavo Bueno, ya fallecido en el 2016, decía que el progreso, el concepto, ¿no?, de progreso, es un concepto completamente indefinido, porque él decía que no se puede aplicar bien el concepto de progreso a la realidad. Por ejemplo, podemos decir que un ordenador, que una computadora, como decimos en argentino, va progresando con respecto a la anterior, o que la técnica va progresando a medida que pasa el tiempo, dándonos mayores comodidades. Pero, por ejemplo, aplicar el progreso en el arte es un poco complicado, ¿no? Porque no podríamos decir, por ejemplo, que la obra de Bach, que la obra de Mozart es mejor que la de Bach porque viene después en el tiempo, ¿no? En el arte se empieza a difuminar esto, ¿no? O como tampoco podríamos decir que la obra de John Cage, que es un compositor del siglo XX, o que fue, mejor dicho, un compositor del siglo XX, que tenía una obra que se titulaba 4 minutos 33 segundos, donde una persona se sentaba en un piano a esperar que pasen esos minutos, no va a ser mejor que una obra de Bach, y por estar posterior en el tiempo, ¿no? En suma, esta idea de progresismo parte de esa base, ¿no? De creer que lo que viene siempre es superior y no es otra cosa que la decadencia de la sociedad. Perfecto, buena definición. Yo no sé si querés sumar algo más, Gaby, si no tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle, chicos. No, creo que el preámbulo de Jorge es muy preciso. Progreso, en este caso, como nosotros lo concebimos hoy, es decadencia, y principalmente la decadencia en el ámbito moral sexual. Pero esto no es de ahora. Esto comienza a darse en la década del 60, con la famosa llamada revolución sexual, ¿no? La revolución sexual es una respuesta por parte de cierto sector de la sociedad, atravesado por una doctrina o varias doctrinas, que lo que intentan es, como siempre está la palabra de construir, que yo llamo a esa palabra de construir, destruir, todo aquello que Occidente toma como verdad respecto al hombre, ¿no? Una antropología, podemos decir, realista. Lo que venimos hablando en la mayoría de los programas. Lo que busca estos movimientos, la revolución sexual, es de alguna manera desmitificar, según ellos, el rol del hombre y la mujer en la sexualidad, ¿sí? Romper con los tabúes, ¿no? Mostrar el desnudo del cuerpo, vulgarizar el cuerpo, ¿sí? A tal punto de desprenderlo del espíritu, de aquello que puede, digamos, percibir y concebir por medio de la razón y la inteligencia lo que es moral, lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es conveniente. En esta decadencia de los años 60 se da una progresión en el tiempo que corresponde al término que utiliza Jorge, la degeneración, porque esto comienza, digamos, a verse en el arte, a manifestarse en, digamos, en esta cuestión más que política, podemos decir al comienzo, de corte social, espontáneo, pero que luego va a tener, a medida que pasan los años y las décadas, va a tener mayor participación los estados en estas políticas de degeneración. Y esto es un atentado claro hacia las instituciones que ya estaban formadas y que eran los principios y los pilares básicos de una sociedad. Estos pilares, el principal pilar es el matrimonio, ¿sí? Cuando se banaliza la sexualidad y cuando comienza una decadencia en el orden moral y ético respecto a ella,
lo que se comienza a destruir es esto mismo, la familia, ¿no? Como núcleo de una sociedad, y el matrimonio como un bien que el hombre debe alcanzar. De esta manera podemos decir que los heterosexuales comienzan a comportarse como homosexuales, ¿sí? Comienzan a, digamos, lo que ellos llaman liberación sexual, a vivir vidas lascivas, vidas promiscuas, vidas completamente desenfrenadas, donde, digamos, el propósito está en satisfacer los deseos primitivos, ¿sí? Desconsiderando que el hombre tiene por encima de todo logos, ¿sí? Razón, luego tiene ethos, lo que podemos llamar ética, o podemos llamar voluntad, y luego tiene pathos, que es deseo, y que el hombre debe funcionar en esta graduación, ¿no? Razón, voluntad y deseo. Y este orden se pone a la inversa a partir de la década del 60, 70, 80 y en adelante, y el hombre va a ser gobernado solamente por su deseo. Y es lo que vemos hoy. Hoy lo que vemos hoy es, en todo ámbito, ya no en lo sexual, sino en todo ámbito de los afectos, el hombre lo que busca es hedonismo puro. Satisfacer sus instintos primarios y primitivos como motor hacia el camino de la felicidad. Y lo que estamos viendo es una sociedad que se está autodestruyendo, a tal punto que no satisfecha con la degeneración propia que estamos viviendo, ya quiere atentar e ir mucho más lejos y acercarse a los niños. El móvil hoy, ya la familia queda en un segundo plano, en el sentido estructural, y como lo concebimos los cristianos, porque ya está casi prácticamente destruida esa institución. Vamos que hoy las parejas son de hechos, la cuestión de la castidad y la virginidad prematrimonial ya está casi erradicada del consciente colectivo. Entonces hoy lo que prosigue en la agenda del establishment progresista, ¿no? Del lobby progresista, es ir hacia la infancia, atacar hacia la infancia. Primero desde el orden institucional y jurídico, quitándole a los padres la patria potestad, ¿sí? Está trabajando el progresismo en esta cuestión, quitarle cada vez mayor autoridad a los padres a fin de que el Estado tenga mayor injerencia en la vida de los hijos. ¿Para qué? Claramente para adoctrinarlos y pervertirlos de acuerdo a su agenda política. Entonces, hoy vemos que, por ejemplo, vos mencionaste Netflix. Bueno, Netflix es parte de la ingeniería social del progresismo. De hecho, todo su contenido, todos aquellos que están viendo y que consumen Netflix, se van a dar cuenta que en todos los productos de Netflix siempre hay homosexuales, transexuales, ¿sí? Multiculturalismo, incluso cuando son productos que tienen, digamos, un enfoque histórico, que se centran, no sé, en la Edad Media, vamos a encontrar ya todas estas conductas sexuales propuestas de una manera anacrónica, ¿sí? A ver si se entiende lo que yo digo. O sea que de alguna manera, hoy estas plataformas funcionan como un lavador de cerebros, que tratan de hacernos formar una moral específica conforme a la sexualidad. Y ahora van por los niños, por lo visto en este producto que vos decís. Y para ir cerrando esto que estoy diciendo, yo me acuerdo que hace como un año vi una de estas series, creo que sueca o danesa, sobre una familia religiosa luterana, donde había un sacerdote luterano que vivía con su familia, y dentro de ese seno familiar pasaban muchísimas cosas, ¿no? Y dentro de ese seno había homosexualidad, todo tipo de conductas inmorales, ¿no? Y llegó un punto de ver esa serie que comencé a dudar de mis convicciones, comencé a tener dudas de mis convicciones respecto a lo ético y lo moral. Entonces ahí es cuando me di cuenta, ¿sí?, que opera tan sutilmente estos productos que tiene esta plataforma, que aún las personas que nos consideramos fuertes en la fe, que estudiamos, que estamos preparados y que somos, yo soy ministro, nos vemos de alguna manera afectados por la constante, ¿cómo se dice? Por el constante consumo de este tipo de productos. ¿Se entiende? Después la volví a ver 2 veces, la vi, y pude sobrepasar esta cuestión de la duda, ¿no?
y entenderlo como lo que es, como un producto que tiene una intención. Entonces, a lo que apuntamos es esto, para ir cerrando lo que digo. Hay una clara ingeniería social y hay un claro trabajo progresivo por parte de un lobby que es poderoso, que es económicamente fuerte y que tiene comprado al poder político para seguir llevando a la sociedad occidental a una decadencia moral, una decadencia ética, y esto es visible ya hoy en día en cualquier ámbito de la vida social. Vuelvo a lo que decía Jorge, si me lo permiten, y él decía que, citando a un autor que ahora no recuerdo cómo era su nombre, pero decían de que, en definitiva, en el progresismo confunden el progreso con decadencia. ¿Por qué crees de que existe esta confusión, Jorge? Existe fundamentalmente por lo que decía a continuación de eso, que por el solo hecho de venir después, ¿no? Y por esta idea de aceptarlo todo y en pos de una libertad pura, una libertad, podríamos decir, sin responsabilidad. Y en algún sentido, todo esto tiene raíces filosóficas, tiene raíces profundas, que me gustaría por ahí tocar, justo que me haces esa pregunta. ¿Por qué se dan estos movimientos, estos lobbies? Por ahí la gente que pertenece a estos lobbies son gente que quizá son como una especie de marionetas, ¿no? Lo fabrican en serie, todos repiten lo mismo, todos se visten igual, pero hay que reconocer que detrás de ellos hay ideólogos, ¿no? Hay pensadores, trabajadores de las ideas, como le llamaba Gramsci. Y, por ejemplo, una mujer que tuvo mucho que ver en esto es la famosa Simone de Beauvoir, ¿no? Y ella tenía una frase que es muy llamativa y que la repiten mucho cuando se habla de estos temas, que es: la mujer no nace, sino que la mujer llega a serlo, por ejemplo, ¿no? Negando todo tipo de naturaleza humana. Y ella, obviamente, tenía un esposo que era un filósofo llamado Jean-Paul Sartre, y él, digamos, obviamente influyó mucho en ella, y sobre todo porque este pensador, una de las cosas que hacía filosóficamente, proponía dos cosas: proponía vivir de acuerdo a lo que es el ser en sí, o vivir de acuerdo al ser para sí. Y el ser en sí para Sartre era, por ejemplo, lo que es la cosa, ¿no? Lo que se reconoce, la patencia, ¿no? Lo que se reconoce a simple vista. Eso es el realismo, eso debía ser negado. Por eso que el existencialismo, que es la filosofía que predicaba este hombre, se dice, ¿no?, que el existencialismo antepone la existencia a la esencia, ¿no? Porque no le interesa el ser en sí, lo que la cosa es, sino, decía Sartre, el ser para sí. Es decir, lo que él intentaba hacer era privilegiar la subjetividad y la libertad, ¿no? Entonces, este pensamiento, o dentro de este pensamiento, subyace la idea de negar lo que nos es dado por naturaleza, para crearnos a nosotros mismos, pero a través de la cultura, lo cual es un error garrafal, porque la naturaleza, por más que se quiera negar, siempre termina prevaleciendo, puesto que lo real siempre se antepone a la fantasía, a cualquier fantasía que los seres humanos puedan tener, ¿no? Entonces, digamos que este pensamiento, si bien hay una minoría que lo lleva a cabo, que milita, jovencitas, adolescentes, tienen sus ideólogos detrás, que tienen un claro objetivo y que va de la mano con mucho de lo que decía Gabriel, ¿no? Con el tema de la disolución del matrimonio, la disolución de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es un núcleo privativo que trata de no recibir los proyectiles que vienen desde afuera, ¿no? Entonces, lo que intentan hacer estas ideologías, que obviamente van como base tienen al marxismo, lo que intentan en el fondo es tratar de entrar también dentro de la familia, que es el único lugar donde se puede resguardar ciertos valores, no solamente la familia, sino también la iglesia, todo lo que es lo que Gramsci llamaba la sociedad civil, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué? Porque eso es una hegemonía, digamos. Estos lugares privativos, la familia, la iglesia, es una hegemonía. Entonces, hay que romper eso, hay que romper esa muralla, hay que romper esa barrera y entrar. Y bueno, y parte de esto es lo que están haciendo, metiéndose con los niños que tienen un cerebro plástico moldeable, y de esa manera van corrompiendo la mente de las personas. Así que podríamos ir ahora, le voy a dar la palabra a algunos de ustedes, pero la degeneración se da en varios aspectos, ¿no? La degeneración se da en lo sexual, la degeneración se da en las leyes,
la degeneración se da en la sexualidad. Y bueno, le doy la palabra a Gabriel y si quieren después vemos un poquito cómo algunos ideólogos intentan ir en contra, por ejemplo, de la genitalidad, tratando de priorizar otros aspectos del cuerpo para también romper con el binarismo que serían los genitales del hombre y la mujer, que me gustaría en algún momento poder ver. Bien, yo no recuerdo la pregunta que disparó esto. Yo decía, ¿cuál es la razón por la que se confunde el progreso con decadencia? Ah, no, sí, está bien, es puramente ideológico. No hay una confusión. La confusión está en el vulgo, en el común denominador de las personas que viven el día a día y que no se dan la posibilidad de poder filosofar, de poder entender, de poder comprender la realidad. Esto también tiene que ver el marco social en el que vivimos, ¿no? Donde el hombre es simplemente, o sea, vivimos en una sociedad utilitarista, ¿no? Hay que producir, somos una cosa que hay que digamos, como bien decía también recién Jorge, ¿no? Que hay que satisfacer. O sea, hoy podemos decir lo siguiente, desde el punto de vista de la sexualidad, ¿sí? El otro no es persona, el otro es cosa, es objeto de mi deleite, es objeto por el cual yo llevo a cabo, ¿sí? La satisfacción de mis deseos primarios. Vemos cómo esto responde no solamente a la cuestión sexual, sino también ahora también en el plano económico, también pasa lo mismo, ¿no? Hoy vemos que el otro es un móvil para yo alcanzar lo que yo deseo. ¿Se entiende más o menos lo que apunto? Y esto tiene que ver también con lo que decía Jorge, la cuestión de romper con el núcleo familiar como la hegemonía por la cual no se olvide que la familia es la guardiana de la tradición, de las costumbres, ¿sí? Entonces cuando se intenta romper con esto, ¿sí? Cuando se intenta romper con las tradiciones, cuando se intenta romper las costumbres, porque se intenta implantar un multiculturalismo proveniente de la globalización capitalista, ¿no? Lo que se hace es, se destruye la cultura y la tradición de un pueblo, ¿sí? Se destruye la cultura y la tradición de un pueblo, que está basado siempre en principios, inevitablemente, en Occidente, en principios religiosos que son judeocristianos y que tienen un concepto antropológico del hombre, ¿sí? Que lo definen como imagen y semejanza de Dios, por los cuales tienen una dignidad intrínseca y deben ser tratados estos seres humanos, estas personas, de determinada manera, ¿sí? Porque en el trato de determinada manera de estas personas se honra a Dios, pero también se honra al hombre. Por eso siempre es una cuestión ética y moral. Cuando se destruye esto, ¿sí? Que es lo que hoy estamos viendo, la decadencia que hoy estamos viendo, entonces se empieza a perder esta percepción de la realidad como una realidad objetiva y como la forma de poder proyectar una humanidad, como siempre se habla del progresismo, más justa, más equitativa, más equilibrada, y lo que se produce es este cambio radical de aquella hegemonía que se gozaba en algún momento a una cuestión de hoy lo charlaba justamente con una persona, de un sinsentido en el que se vive. Hoy se vive en un sinsentido, hoy se vive en un absurdo. Hoy no sabemos cuál es nuestra teleología, cuál es el fin del ser humano. La gente no se lo plantea, y si se lo plantea, lo relativiza, dice que no está a nuestro alcance saberlo, que nosotros no podemos tener esa verdad, no está accesible a nosotros, por lo tanto vivimos en un relativismo que se termina imponiendo en el orden moral y sexual. Pero para cerrar lo que estoy diciendo, el juicio que hace Jorge respecto a esto, de romper con esta hegemonía de familia e iglesia, es, digamos, el eje de toda la cuestión. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada. No nos olvidemos que la iglesia, a quien le guste y a quien no le guste, es la guía, ¿sí? Espiritual de la humanidad. Con todos sus errores, con todos sus aciertos, es la guía espiritual de la humanidad, porque su base epistemológica no está en la percepción de unos cuantos locos que se levantan en el día y la mañana, sino que está basado en lo que nosotros consideramos como las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios inspirada y que es la guía del hombre para toda rectitud y para alcanzar la felicidad, ¿sí? Entonces, siempre la Iglesia, como cuerpo místico del Señor, va a ser la guía de la humanidad. Ahora, la humanidad tiene la libre voluntad de aceptarlo o no aceptarlo.
de perseguirla o dejarse guiar. Hoy claramente estamos en una etapa donde somos perseguidos y donde la gente ha sido lavada su cabeza radicalmente y no entiende este principio, ¿sí? Se opone a todo aquello que lo puede llevar a un camino de éxito y de felicidad, ¿sí? Que es la moral que proponen las Sagradas Escrituras. Jorge, no sé si querías seguir con algún comentario, si no tiro alguna pregunta. Me gustaría por ahí ver un poquito cómo se produce esta degeneración y cómo se va intentando romper con aspectos naturales, ¿no? de lo que es la sexualidad. Por ejemplo, un activista LGTB que ya obviamente ya murió, llamado Wim Hoekengem, que entre otras cosas murió de SIDA por su exacerbada promiscuidad, quería combatir el supuesto binarismo heteronormativo, decía él, ¿no? Lo que él llamaba ficciones políticas. ¿Y cuál es la propuesta degenerativa, le llamo yo, de este hombre? Es que él quería, y lo que voy a decir es un poco fuerte, él quería resignificar el ano, puesto que todos, tanto hombres como mujeres, lo poseemos. De esa manera, decía él, se acabaría con una especie de clasificación discriminativa, es decir, la genitalidad que nos diferencia a hombres y a mujeres, ¿no? Otra ideóloga, por ejemplo, Beatriz Preciado, que también no se cansa de hablar sandeces por YouTube, decía que el capitalismo, y perdón que me causa un poco de risa, porque la verdad que en realidad son ridiculeces, ¿no? Pero que mucha gente las toma en cuenta, ¿no? El capitalismo castró el ano como objeto de placer erótico e impuso a las personas el concepto de genitalidad, ¿no? Acordate que estas ideologías siempre van mezcladas con el tema del marxismo, ¿no? Así que el capitalismo también es el enemigo, ¿no? El enemigo a combatir. Entonces, ellos decían que el ano desafía la identificación de lo masculino y femenino porque habría una partición en dos, ¿no? Es increíble, digamos, las ridiculeces en este aspecto que se escuchan a nivel intelectual, ¿no? Eso en cuanto a la degeneración de lo que es lo sexual. Yo soy muy sistemático muchas veces para hablar, así que es como que voy planteando siempre punto por punto. Voy a un segundo punto y ahí luego lo dejo a alguno de ustedes. Otra, por ejemplo, otra degeneración que sea la degeneración del lenguaje. Cómo se inyectan en el lenguaje por medio de eufemismos, ¿no? De figuras retóricas para aliviar la carga degenerativa de lo que podrían ser determinadas ideas, ¿no? Por ejemplo, nos cuenta Nicolás Marques en su libro, que nadie puede prescindir de él, es el libro negro de la nueva izquierda, que él dice que muchos, por ejemplo, han tratado, muchos ideólogos y perversos, ¿no? Han tratado de retirar de los manuales de psiquiatría el sadomasoquismo y la pedofilia, y con respecto a la pedofilia, utilizan eufemismos, ¿no? Para aliviar la carga degenerativa de eso, ¿no? Por ejemplo, la pedofilia la llaman sexualidad intergeneracional, ¿no? Y suena a otra cosa, ¿no? Para evadir su retorcida idea de estos perversos, ¿no? Un eufemismo muy conocido y que muchas veces se habla es interrupción voluntaria del embarazo, que todos sabemos que eso es un eufemismo porque no vuelve a reanudar la vida de la persona, sino que ya está acabada, ¿no? Y otra degeneración en el lenguaje es también el aspecto que tiene el enemigo para combatir al que piensa diferente, ¿no? Que algunos le llaman las palabras talismán, como por ejemplo homofóbico, o nos dicen, vos pensás diferente, y nos dicen, bueno, que tenemos un discurso de odio, o que los discriminamos, pero solo por pensar diferente. Y también algo que quiero añadir, que lo dice un autor que es apologista, pero a mí me parece que es muy acertado lo que dice, que es John McDowell, que tiene un libro que se llama La Nueva Tolerancia. Y es interesante porque él demuestra a través de ese libro cómo se ha trasladado la tolerancia, las ideas a relacionarlas directamente con la persona. Por ejemplo, no sé, yo podía tener una discusión con un musulmán, no podíamos estar de acuerdo, pero nos podíamos respetar. Pero ahora la nueva tolerancia dice que si vos no estás de acuerdo con la idea, no estás de acuerdo con la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vos decís, mira, yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad. Entonces, de repente se siente discriminado porque vos tenés que obligadamente decir que estás de acuerdo con la homosexualidad para que la persona se sienta bien porque cree que estás atacando a la persona. Y me pasó una vez, yo soy docente, y en una oportunidad me preguntaron mis alumnos porque yo tenía el pañuelito azul en la mochila. Entonces, todos en el curso, la mayoría tenían el pañuelo verde. Entonces, los chicos veían el pañuelo azul y les intrigaba. Entonces me hicieron una pregunta sobre el aborto. Bueno, les contesté todo.
y quisieron llevar más allá la conversación. Entonces me preguntaron sobre la homosexualidad y también di mi punto de vista. Pero cuando di mi punto de vista sobre la homosexualidad, 3 o 4 alumnas se largaron a llorar y llamaron al director y vinieron los profesores. Y no, que el profesor me está discriminando, pero disculpame, yo no te discriminé a vos. Yo no estoy de acuerdo con el comportamiento homosexual, pero no había caso hacerle entender a esta chica que en realidad yo no quería atacarla a ella, sino sus ideas, su forma de pensar. Bueno, esta es la nueva tolerancia. Cuando vos hablas de una persona, no estás de acuerdo con la idea, quiere decir no estás de acuerdo con la persona. Y esto también es parte de la degeneración del lenguaje. Después, si quieren, podemos hablar un poquito de la degeneración en la ley. No conocía esa anécdota. Recuerdo que en un momento vos me habías comentado algo, pero no sabía con detalle que te había pasado eso. También le pido a la gente que está viéndonos que pueda dejar alguna pregunta, algún comentario, algo a mencionar en el programa. Sería genial para poder interactuar con ustedes, ¿no? Y me preguntaba, a ver, me gustaría arrancar con Gabriel, ¿no? ¿Cómo podemos realmente progresar cuando hablamos en términos morales en un mundo hoy por hoy posmoderno? ¿Cómo podemos hacer para progresar moralmente? Bueno, claramente mi respuesta siempre va a ser desde la óptica cristiana. Nosotros tenemos una moral específica, determinada, que ha sido también la construcción de muchos años de pensamiento, de teología y de filosofía cristiana que nos ha llevado a formar sociedades, nos ha formado a formar un pensamiento homogéneo en Occidente. Creo que ahí está nuestra moral, creo que nosotros tenemos que recuperarla. Esto se trata de una recuperación de la moral cristiana. No de reformular una moral, sino de recuperar una moral. Obviamente que se puede hacer un revisionismo de ciertas aristas de nuestra percepción o concepción de algunos puntos específicos, pero la moral sigue siendo la misma. De hecho lo que yo propuse en el anterior video, que hablé sobre la mujer, ¿no? Y que el estándar de feminidad que propone la Biblia y que el máximo estándar de liberación, por así decirlo, o de libertad que va a encontrar la mujer, lo va a encontrar dentro del cristianismo, ¿no? Como pleno desarrollo de su persona y de su propósito en la humanidad, va a ser dentro del cristianismo. Y esto está a la vista en lo siguiente. Si algo hizo esta decadencia sexual, fue decirle a las mujeres cómo debían actuar sexualmente, ¿no? Entonces acá me da risa a mí porque hay muchos que dicen que la iglesia no tiene injerencia o que no tiene la moral por los errores cometidos en el pasado, siempre se apela a la Santa Inquisición y todas esas cuestiones, ¿no? No tiene la moral para determinar qué es lo bueno y lo malo en cuanto a la sexualidad, ¿no? Sin embargo, estos ideólogos sí pareciera que tienen esa autoridad, ¿no? Sí son el magisterio infalible de la nueva humanidad, podemos decir. Y ellos van a decir, por ejemplo, sandeces como que la mujer, por ejemplo, que el hombre piensa en sexo, ¿sí? 4 veces más que la mujer, ¿no? Entonces, una forma de emancipación por parte de la mujer va a ser igualar esa condición del hombre, porque en realidad el hombre todo este tiempo, por medio del patriarcado, ¿no? Ese enemigo invisible y abstracto que no se puede identificar en ningún lado, pero que parece que está en todos lados a la vez, omnipresente, ¿no? Ese enemigo le prohibió a la mujer pensar en sexo, por eso la mujer hoy, o la mujer hace unos cuantos años atrás, no pensaba en sexo la misma cantidad de veces o en la misma magnitud que el hombre. Entonces, lo que hizo esta ideología, ¿no? que se metió dentro del feminismo fue provocar en la mujer, ¿sí? esta lujuria, esta cuestión de emanciparse sexualmente y ponerse a la altura del hombre, ¿no? En el cuanto al deseo. Y esto lo podemos ver claramente hoy llevado a cabo en la vida cotidiana. Hoy, para cualquier persona de mediana edad que quiere formar una familia, le es muy difícil encontrar a alguien que quiera realizar un proyecto, ¿no? O sea, un proyecto de matrimonio, que significa la entrega
¿sí? De la sexualidad al otro y exclusivamente al otro de acuerdo al orden cristiano como lo propone en las Escrituras. ¿Se entiende lo que apunto? O sea, que esto terminó por llevar a la mujer a una promiscuidad avanzada, casi desenfrenada, provocó la ruptura de la familia y provoca hoy que, como dije yo, la institución del matrimonio se vea afectada por este mismo plano. Entonces, vemos cómo lo que se criticaba de la iglesia, ¿sí? O del cristianismo, termina por llevarse a cabo por parte de otros dogmatistas, como yo digo, el magisterio infalible de la nueva humanidad que está de mano de todos estos lobbies, ¿no? O del feminismo radical o de los lobbies LGTBI, que quieren proponer una nueva moral específica, y es esta de que no hay ningún tipo de determinación, no hay ningún tipo de norma ética, todo es válido siempre y cuando la persona se sienta satisfecha o crea que eso es lo más conveniente. Y bueno, claramente estamos viendo la decadencia de la moral sexual en la humanidad en este sentido, ¿no? Lascivia, lujuria, promiscuidad, enfermedades, embarazos no deseados, un término muy moderno, ¿no? Embarazos no deseados, ¿sí? Como dice Jorge, una guerra semántica, lingüística, que busca embellecer cosas que no hay que embellecer o que busca alivianar cosas que no habría que alivianar. ¿Por qué se dan embarazos no deseados a tal escala? ¿Por qué hay tal escala de abortos de embarazos no deseados? Porque hay claramente una promiscuidad en la sociedad, porque hay claramente un desenfreno, porque hay claramente una no racionalidad en el orden de lo sexual. Se busca satisfacer los deseos primarios. Y esto es un retroceso tremendo en el plano moral y en el plano ético, ¿sí? Porque hoy los hombres y las mujeres se comportan como verdaderos animales. ¿Y saben dónde está esto a la vista? Está a la vista en la pornografía. Esto está a la vista en la pornografía, que es una herramienta por parte de la ingeniería social para la perversión de los seres humanos. ¿Y saben por qué? Es una herramienta, y uno se da cuenta que es una herramienta del mal, y esto algunos liberales se empiezan a retorcer, ¿no? Porque digo del mal, ¿no? Y se ponen mal, porque cuando decís el mal, el pecado, el diablo, ¿viste? Se cree que estamos en la Edad Media, ¿no? Son paranoicos de ese sentido. Pero el mal, son agentes del mal. ¿Saben cómo nos damos cuenta de que la Despertamos, pornografía Genio. es una herramienta del mal? En que es gratis, en que está al alcance de todos. En un mundo capitalista que te cobra hasta por el agua. La pornografía es gratis. Y está ahí al alcance de todo. Y no un contenido sexual de dos personas en romance, no, bestial, asqueroso, inhumano. Hace un ¿Sí? tiempo, perdón, hace un tiempo, Ese es el Gabriel que queremos, chaval. hace un tiempo había un caso de un tipo que había abusado de una gallina, chabón. Pero es cierto, o sea, como que uno se ríe, pero la degeneración llega hasta ahí. No, pero no, es mucho más profundo de lo que, de la vulgarización que podemos llegar a hacer de este tema. Estamos Sí, hablando de sí, una por supuesto. enfermedad, estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de una adicción, estamos hablando de El, algo que está provocando en las personas y en nuestros jóvenes la degeneración. ¿Se sí, entiende? el tema es que esto mucho futuro tampoco tiene, porque como decíamos al principio, Sí, todos estos movimientos se terminan chocando con la realidad. Por ejemplo, en el caso homosexual, los homosexuales, por ejemplo, ellos tienen todo el derecho y nosotros no estamos diciendo que no, tienen todo el derecho de enamorarse, de estar juntos. O sea, acá no estamos prohibiendo ningún tipo de relación, pero también tenemos que decir que, por ejemplo, los homosexuales son los que más casos tienen de SIDA, por ejemplo, ¿no? En todo sentido, colman los números del SIDA, por ejemplo, tanto homosexuales como bisexuales. También, por ejemplo, la práctica de lo que es la homosexualidad, obviamente sabemos que por lo menos un 90% en el mundo homosexual hay penetración anal y sabemos que el ano no está preparado para una penetración porque el ano, digamos, fue creado para excretar los desechos alimenticios, ¿no? Entonces,
La gente que se dedica a esto después tiene un montón de problemas de salud, incontinencia fecal, bueno, y un montón de cuestiones más que no tengo, digamos, el deseo de nombrarlas, pero sabemos que la naturaleza en este sentido se va cobrando, porque se va cobrando estas vidas, ¿no? La expectativa de un homosexual muchas veces es muy reducida a lo de un heterosexual. Por ejemplo, si recordamos los homosexuales de Argentina, casi todos han muerto prematuramente, ¿o no? Podríamos decir, no han llegado casi a los 50 años. Entonces, estamos frente a una práctica que no es saludable, ¿no? Una práctica que todos están en el derecho del que quiera hacerlo, que lo haga, ¿no? Pero nosotros no la recomendamos en este aspecto, porque es una práctica, digamos, que es antinatural, como decimos. Pero si comparamos, por ejemplo, volviendo al tema de la degeneración en cuanto a la ley, por ejemplo. En cuanto a la ley, el matrimonio tiene un claro objetivo, ¿no? El matrimonio es una institución de orden público que debe ser protegida por el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el matrimonio trae un hijo, que ese hijo debe ser protegido, debe recibir alimentación, debe recibir el afecto de sus padres, y de alguna manera el Estado lo debe cuidar, ¿no? Pero el matrimonio homosexual, por ejemplo, de lo único, o las relaciones homosexuales, de lo único que se diferencian con respecto a otras relaciones afectivas, es solamente la copulación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una relación afectiva con una persona, puedo inclusive hasta vivir con mi hermano en una casa con mi hermana, y no por eso voy y le pido derechos al Estado, ¿no? Y bueno, y la degeneración también se da en el plano de la ley cuando reconoce estas relaciones del mismo sexo y le da el estatus de matrimonio. Cuando el Estado le da el estatus de matrimonio a una relación homosexual, está devaluando el matrimonio mismo, que tiene un claro objetivo, ¿no? Que es la procreación y la perpetuación de la raza humana en la Tierra, ¿no? Entonces, supongamos que cada uno hace lo que quiere y bueno, todos hacen del sexo lo que ellos quieren, bueno, evidentemente vamos a un colapso total, digamos. Esto no tiene futuro, o sea, por más que por un tiempo se pueda generar lo que muchas veces se dice el nuevo orden mundial y de hecho se genere, creo que no tiene mucho futuro. Lo que va a suceder es que Occidente, digamos, va a terminar de colapsar. Por eso me parece, hoy estaba pensando, yo digo, ¿qué puede hacer la iglesia? ¿Qué puede hacer la iglesia? Y a ver, en las iglesias, por ejemplo, hay lo que se llama escuelita dominical. Qué importante es la escuelita dominical, ¿no? Que es instruir a los niños. Por ejemplo, esta gente adoctrina a los ¿En niños en qué? las escuelas, ¿eh? ¿Instruir al niño en qué? En la Biblia, en los valores ¿En qué? cristianos. En la historia de Moisés, abriendo el mar. No, es Bueno, un no sé. fracaso. Es un Bueno, no fracaso. sé Mirá, si es un yo te voy a fracaso. Yo no decir, te creo voy a que decir sea un una cosa. fracaso. Parte de la decadencia sexual que hoy vivimos es producto de la incompetencia de sectores de la iglesia que, por no hablar de las cuestiones sexuales como debe ser, ¿sí? Por no tratar estos tabúes, callar un montón de cosas, han adoctrinado la televisión, los medios de comunicación y el Estado a nuestros hijos. Y van camino, y por eso se pierden. Por eso tanta deserción hay de los hijos de los creyentes al enfrentarse al mundo. Porque les han ocultado, por miedo, por ignorancia, por no seguir las enseñanzas morales que realmente tenemos que enseñar a nuestros hijos, por no hacerse cargo de la educación de los hijos, es que vemos la decadencia moral dentro de la propia iglesia, Jorge. Bueno, pero ¿Qué eso no es escuelita culpa dominical? eso no es culpa de la escuelita dominical. Necesitamos recuperar la educación de Pero calidad, educación de esa, grado, no de enseñar a los pibes a pintar a David con 3 piedras derribando a Goliat. Eso es una estupidez. Y ese es el gran problema que tenemos hoy. ¿Sabés por qué nosotros tenemos esta decadencia como evangélico y no la tiene la Iglesia Católica? Porque tiene magisterio. Porque bueno, pero cuando ve decadencia moral, sale un papa a escribir una encíclica, como pastor de la iglesia, a dirigir cuál es la moral específica que hay que determinar y enseñar dentro de los hogares. Por eso bueno, es que pero la iglesia católica estamos todavía... mezclando las Pero cosas. no estamos mezclando, escúchame, déjame terminar. El Por que me eso interrumpiste es que fuiste todavía vos, hay ¿eh? principios que mantiene la iglesia católica, como la castidad, como la virginidad, como el celibato que están criticados, ¿sí? Porque todavía mantiene principios que están enraigados en una buena antropología y en una buena filosofía de la naturaleza. Y nosotros, como evangélicos, protestantes, tenemos que decir que hemos fracasado. Los protestantes por el liberalismo teológico y los evangélicos porque quedarse anacrónicamente en el pasado, sin entender la realidad que estamos viviendo. Entonces, cuando vos me decís escuelita dominical, sí, pero una escuelita dominical seria.
donde se dé Bueno, verdadero contenido, ahí, no que se bueno, pinte a Jonás dentro de la ballena. bueno, pero por eso te digo, el problema entonces no es con la escuelita dominical, el problema es lo que se enseña. Eso. Bueno, ¿y qué se enseña? Bueno, yo no estoy en una escuelita, pero yo sé que se enseñan valores cristianos también a través de las historias. No es una cuestión de ridiculizar también todo, ¿no? Sí, yo sí lo ridiculizo, porque hay que hacerme a culpa, y eso es lo que nunca hacemos. Eso es lo que nunca No, hacemos. no sé si Reconocer no. nuestros... Bueno, está bien. Tampoco hay que así generalizar. Yo creo que hay, por ejemplo, vos te encontrás muchas veces con personas que han seguido el camino del Señor porque en la escuelita le enseñaron la Biblia. O sea, no es tan así como tampoco que. Explícame la deserción de los adolescentes y de los jóvenes dentro de la iglesia. Pero la Pero eso no deserción, es eso, culpa de la escuelita dominical. Me parece claro, que es esto es que No, este culpa le pero de echa es la la culpa a culpa... familia todo. No, cristiana. yo no estoy hablando de la escuelita dominical, estoy hablando en general de la educación cristiana. Bueno, está bien, pero o sea, en el contexto en el que vivimos, al menos los evangélicos, no necesariamente todo gira en torno a la iglesia, a los pastores, a los maestros de escuelita dominical. Eso gira en torno a la familia y a lo que la familia 7 días en la semana le enseña, ¿no? O sea, son estupideces, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con Gabriel en que no se le puede enseñar a pibes de 6, 7, 8 años contar un cuento de cómo Moisés dividió los mares. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, yo creo que hay que generarle un poco más de contenido. No digo que eso esté mal, yo digo que hay que generarle un poco más de contenido. Pero ¿cómo haces? Yo lo vivo, ahora lamentablemente la iglesia está cerrada, pero yo lo vivo cuando, no sé, por dar un ejemplo, se hacen reuniones de padres. Una vez por mes, 2 veces por mes. Che, todos los padres de los chicos que están en la escuelita vengan porque queremos tratar con ustedes, los maestros, queremos tratar con ustedes ciertos temas que vamos. Y no te cae nadie, ¿se entiende? O sea, a los padres les importa un bledo la vida y la formación de sus hijos, padres, entre comillas, Sí. cristianos, ¿no es cierto? Que dicen seguir al menos los principios cristianos. Entonces, me parece que pasa por una cuestión de el cristiano en sí, de la familia cristiana. Y hay veces de que dentro de las iglesias hay gente que labura muy bien intencionada, que aspira a poder proveer una buena formación y demás, pero el mismo contexto no te lo permite. Bueno, pero entonces ahí está la disciplina de la iglesia para con esos padres. Sí, no, Bueno, yo no te ahora, digo que no, yo estoy completamente de acuerdo con la mención que hiciste y la comparación que hoy haces con respecto a la Iglesia Católica y cómo la Iglesia Católica hoy parece representar de una manera u otra un ancla moral, ¿no es cierto?, en Occidente. Pero, ¿y cómo haces? Me parece de que es muy difícil en la iglesia evangélica, conociendo el contexto de la iglesia evangélica, es muy difícil de una u otra manera que la iglesia influya en la familia y particularmente en los niños. ¿Cómo haces? yo quisiera ver eso de que la Iglesia Católica, por ejemplo, contiene a los niños y adolescentes, porque yo, por ejemplo, trato mucho con adolescentes porque trabajo en la escuela y los pibes, si ahí tienen algún conocimiento, por lo menos donde yo me manejo, es gracias a la Iglesia Evangélica. Si conocen a Cristo, es gracias a la Iglesia Evangélica. Jamás me topé con un adolescente que tenga una fe sincera y que sea católico, nunca. Siempre me he topado con gente mayor que es católica y que tiene los principios. Así que eso que vos decís puede ser cierto, estoy de acuerdo con el tema de la encíclica, porque obviamente tiene una unidad la Iglesia Católica, una bajada de línea, podríamos decir, para todos los católicos, ¿no? Pero así, hablar así tan livianamente del trabajo que hace una escuela dominical, porque eso depende digamos, cada iglesia, cada núcleo, ¿no? Me parece que si el enemigo sabe tratar con los niños, nosotros en todo caso tenemos que mejorar cómo tratarlo. En eso estoy de acuerdo. Pero no me parece que porque cuenta una historia en la escuelita, porque sea de Moisés, no se puede enseñar algún valor cristiano que sea necesario. A ver, en la escuelita no vas a enseñar sexualidad, macho. No vas a enseñar sexualidad a Pero la nadie está hablando escuelita. de la escuelita, estoy hablando en general. No, pero vos La quisiste. iglesia es maestra Pero, del cristiano, amigo. pero Escúchame. vos Los dijiste que. pastores, sí, la escuelita en general, estoy hablando del contenido que tiene, pero hablo en Claro, general. pero lo que pasa que vos, está bien, hablaste el contenido, pero es un contenido que tiene valores también. Es como que ridiculizaste las historias bíblicas. No digo que. No, no, no. Yo no Y yo ridiculicé las entendí historias, eso, sino el como que le enseñan, abordaje que le pero dan a las dijiste, historias bíblicas. le enseñan esas A pavadas, eso es lo que voy. dijiste. Y sí, Pero no son subestiman a los pavadas, son. chicos, subestiman a los chicos. Es algo que no hace progresismo, subestimar la mentalidad de los chicos. Hoy
Las iglesias subestiman la mentalidad de los chicos. La verdad no sabría decirte. Sí. Puede ser que. Yo sí, por ejemplo, hablando del tema de los adolescentes, yo sí creo que a los adolescentes hay que darle un profundo conocimiento bíblico y sexual y no ocultar, que no sea tabú en la iglesia, pues en la iglesia, eso, por ejemplo, la pornografía es un tabú, ¿no es cierto? No se trata. Pero bueno, ese sería tema de otro programa, ¿no? Porque nos fuimos de tema. Sí, me parece que sí. Lo que yo voy es lo siguiente. Hoy los jóvenes y los niños se enfrentan a un arma tremenda que es la pornografía. O sea, a ver, culpar a la homosexualidad es no ver la realidad completa. Hoy el sexo anal no lo practican los homosexuales solamente. Hoy el sexo anal está, digamos, lo practica todo el mundo, heterosexuales, homosexuales, transexuales. Ya no es una práctica del ambiente homosexual solamente. Y esto es debido a lo que yo les estoy diciendo, es debido a la pornografía. La pornografía ha sido una máquina de lavado de cerebro. Ha hecho al hombre y a la mujer objeto, ¿sí? Ha sido violenta, es agresiva, ¿sí? Rompe con el propósito verdadero de la sexualidad, que es la complementariedad entre el hombre y la mujer, que es la procreación, que es el amor sacrificial entre una persona, un hombre y una mujer, que se dan el uno a otro para siempre, La bajo el marco de la complementariedad. fidelidad, bajo el marco de la fidelidad, bajo el marco de la entrega, bajo el marco del verdadero amor. Hoy amor y sexualidad están completamente disociados. No es necesario amar para tener relaciones. Todo esto se da en este marco y es con lo que nuestros hijos, nuestros adolescentes se enfrentan con una maquinaria que desde el punto de vista psicológico tiene un poder adictivo terrible, ¿sí? Hoy debe ser considerado como una droga peor que la cocaína, porque el nivel Sí. de adicción que tiene es muy difícil, las personas no saben cómo salir de esto, los cristianos están comprometidos con esto, no saben cómo salir adelante y esto termina por tener efectos nocivos dentro del propio matrimonio cristiano, porque se idealiza la relación sexual a ese punto animal en el que se ve en la pornografía y luego los que consumen pornografía no se sienten satisfechos o no le encuentran el verdadero sentido a la relación matrimonial. Muchos matrimonios se rompen, muchos matrimonios inquieren en abusos, y quieren pervertir a la pareja, y esto termina por también meterse dentro de la iglesia y destruir. Por eso yo hablaba de una educación sexual profunda, no solamente bíblica desde el punto de vista dogmatista, porque la Biblia lo dice, es así, punto. No, hay que abordarlo desde el aspecto de la psicología, hay que abordarlo desde el aspecto de la sociología, hay que abordarlo desde el aspecto Sí, de la estoy de acuerdo filosofía, con eso. hay que darle herramientas específicas desde el Sí, aspecto sí. natural a nuestros hijos y a nuestros adolescentes, incluso a los matrimonios, porque esto ya está en un nivel que no se puede contener y que los efectos son muy caros. Yo no soy tan optimista como vos de pensar de que esto, bueno, va por su causa y va a terminar y listo, listo. No, yo creo que esto va a una degeneración mucho peor y que los daños van a ser a largo plazo, porque nunca una crisis en Occidente, una crisis de un antes y un después, dejó secuelas livianas. Siempre han sido tremendas las secuelas, tanto ideológicas, políticas y económicas. A eso es lo que yo apunto. Entonces yo creo Sí, que no, la yo, grave... no, lo que yo Sí, digo es que, obviamente que va a traer consecuencias, lo que yo digo es que va a colapsar, ¿no? Que no va a prosperar como algo bueno, digamos, como, no sé, no, sin como, duda. como prosperó, no sé, el modelo familiar, ¿no? Los valores cristianos, con todo lo que han durado, ¿no? Sí, en eso A estoy de eso me acuerdo. Sí. refería. Así que, bueno, no sé, creo que ya estaríamos, ya hace una hora y algo que estamos, ¿no, Santiago? Como ¿Te ustedes peinaste, dispongan. Santiago, hoy o no? ¿Cómo? ¿Te peinaste hoy o no? No, no, intenté peinarme, pero no, mi pelo y mira, encima me estoy quedando medio pelado, vengo para atrás. Ustedes digan, chicos, yo cuando ustedes digan, voy frenando. No sé si la gente que está conectada tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera mencionar. A ver, vamos a ver si la gente que está conectada tiene alguna pregunta. A ver, vamos a... Y Pacheco Edgar pone, esa fue la primera pregunta. Edgar no pudo estar, ¿verdad?
Pero la Sí, es próxima verdad, va a estar. es No un pudo, le inconveniente. salió un improviso ahí. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Yo había leído una pregunta que me gustaría que la conteste Jorge, que tiene muchísimo más peso para contestarla, pero no la encuentro ahora, pero está más capacitado que yo para contestarla. Habían puesto lo siguiente, que los órganos o el sexo no determinaba la moral, habían puesto. ¿Qué pensás acá vos lo de eso, Jorge? encontré. Dice Carlos ¿Qué? Meléndez, el sexo no determina la moral del hombre o la mujer, sino veamos los abusos sexuales en el catolicismo y también en la iglesia evangélica. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero no entiendo la pregunta. O sea, ¿cómo el No sexo era no una determina? pregunta, era una Ah, afirmación. ah. Claro, pero sí, ahora yo lo voy a responder. Creo que lo que intenta decir que la cuestión natural del ser humano no determina lo moral. Entonces él ve lo moral como un simple convencionalismo. Y esto lo tocamos el programa pasado, creo, o el anterior, con Pacheco, ¿no? Que la naturaleza establece, ¿sí?, un orden del cual se pueden deducir ciertas cualidades morales del ser humano, o no, o una construcción ética. Y otras son convencionalismos, pero hay otras que se dan en el hombre. ¿Qué pensás vos? Bueno, desde una como visión cristiana, lo sexual sí está vinculado profundamente a lo moral, ¿no? O sea, eh, en la Biblia, digamos, está como marco de conducta. Hay prácticas que están permitidas dentro del matrimonio y hay prácticas que la Biblia le llama pecado, ¿no? Entonces, desde un punto de vista cristiano, el sexo está en conexión con lo moral. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? O sea, si vos no tenés esos valores cristianos, bueno, probablemente harás de tu sexualidad lo que vos quieras, pero si querés mantenerte dentro de un marco cristiano, hay unos parámetros que seguir. Entonces hay una determinación de la moral que en este sentido para nosotros sería como fuente Dios, ¿no? En cambio, si vos no tenés como fuente a la moral que sería Dios, bueno, pues la moral viene determinada por vos mismo o viene determinada por una comunidad que la determina, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el mundo musulmán tiene una determinada moral, el mundo cristiano tiene una determinada moral. Otro, no sé, creerá que es bueno cortar los genitales a la mujer, a las mujeres, ¿no? Entonces tiene una determinada moral que pertenece a un respectivo grupo. Pero en el caso concreto, sí hay unos límites bien determinados dentro del cristianismo en cuanto a la moral, porque la fuente se encontraría en Dios como dador de la moral. Bien. Estás demasiado serio, Gabriel. Me pone nervioso. No, es el día, no, estoy serio. Nada más Ah, que pienso que es un estás como tema que... enojado, cabreado, como diríamos, ¿no? No, es un tema muy relevante, ¿viste? Que no se trata mucho y que, bueno, me gustó que lo hayamos abordado, ¿viste? A pesar de la discrepancia ínfima, tonta que podemos llegar a tener, eh, no, no hace a nada, ¿viste? Me gusta hablar de estas cosas, creo que son importantes, creo que, como decía Santiago, hay por parte de las familias cristianas hay una irresponsabilidad terrible. Y respecto a las determinaciones biológicas, como del sexo, claro que, como decías vos, para mí sí tienen índole en el orden moral las determinaciones biológicas. Nosotros estamos atravesados por una potencialidad superior, que siempre lo hablamos, ¿no? Que es la racionalidad. Entonces, es decir que nuestros genitales no van a determinar cierta moralidad es pasar por alto esa también parte nuestra que es la racionalidad. Y eso pertenece, ¿sabes dónde pertenece esa ideología? Pertenece al dualismo antropológico, el ver la realidad de la materia, de la carne, la res extensa, independiente de la realidad espiritual. Para nosotros los cristianos eso no es así. Para nosotros el hombre es una unidad de dos coprincipios, alma y cuerpo, y estos van de la mano. Entonces no se pueden dividir. Eso es porque tienen una concepción, y son cristianos, una concepción dualista, una concepción cartesiana del ser humano que lo lleva a cometer los errores que dice. Decir que el sexo no determina la moral. La moral, bueno, la moral como conjunto de ideas específicas en un manual catequístico, no, pero ciertas determinaciones sí va como la reproducción, como la complementariedad del hombre y la mujer en el sexo.
Eso creo que está claro. Es un orden natural y biológico, y que termina por impactar en el orden moral. Esa pregunta me quedó, ese comentario, por eso lo saco a luz, porque me quedó desde el principio, fue uno de los primeros que hicieron, y me pareció interesante esto también charlarlo un poco. Y por último, para ir cerrando, pues yo sé que está cansado Santi, y Jorge también, y yo también, es hablarle a los padres cristianos, independientemente de si mi comentario respecto a la Iglesia Católica, yo no soy católico, yo soy protestante, soy evangélico, fui muchos años pentecostal, 12 años pentecostal, ahora estoy por pertenecer a la Unión Anglicana, a la Comunión Anglicana, perdón. Y más allá de todos esos detalles que podemos tener, discutir si la escuelita o la escuelita, acá hay una responsabilidad de las familias sobre sus hijos, de educarlos verdaderamente sobre los valores cristianos, de prepararse, de preguntar a los pastores, de tener en cuenta a los pensadores cristianos actuales que hablan de estos temas, para poder darle herramienta a nuestros hijos, para enfrentarse a la degeneración que quieren, a la que quieren inducir el establishment, la más media, la política lamentablemente estatal de los países latinoamericanos. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, que por sobre todas las cosas, el arma más poderosa, ¿no? Pero también esa palabra de Dios tiene que ser llevada con una catequesis, tiene que ser llevada con una pedagogía, y por sobre todas las cosas, a todos los padres cristianos, tiene que ser llevada por el ejemplo. El ejemplo es el ayo, es el instructor, es el pedagogo más infalible que existe. Ejemplo, palabra de Dios, y por sobre todas las cosas, escuchar a nuestros hijos, aconsejarlos, fijarnos qué están consumiendo, ¿sí? Tener cuidado no solo en lo que consumen, sino en adelantarnos a los procesos cognitivos de ellos, a los procesos de adaptación, dándole aparatos como celulares, tablets, que necesitan una gran responsabilidad y que muchas veces los niños no la tienen, no han desarrollado ese sentido de la responsabilidad para poder tenerlos. O sea, hay un conjunto de cosas que creo que sería bueno abordar en otro programa, y que creo que también tenemos que tener en cuenta a los pastores y todos los creyentes que nos dedicamos a la educación dentro de la iglesia. Pero por sobre todo las cosas, el futuro de nuestra sociedad va a estar también determinado por cuánto nosotros nos ocupemos de educar a nuestros hijos en estos valores. Termino mi participación. Me hacía acordar con eso que decía de los padres, que hay un argentino que se llama Sergio Sinay, no sé si lo conocés, que ha sacado muchos libros, y uno de sus libros es La Sociedad de los Hijos Huérfanos. Y en ese libro lo que se encarga él de demostrar es cómo no se requiere que a un hijo no tenga los padres, que para ser huérfano tenga los padres muertos o no los tenga, sino que simplemente los padres de hoy, por ejemplo, explican ese libro, es como que en primer lugar le tienen miedo a los hijos, miedo en el sentido de disciplinarlos, por ejemplo, y no solamente miedo, sino que tampoco no les quieren dar atención, por eso le compran una tablet, le compran un celular para que estén todo el día mirando dibujitos y de esa manera sacárselos de encima, ¿no? Porque una de las cosas que también hace el individualismo hoy en día es como ya no preocuparse por el otro, no siempre por el bienestar propio y la satisfacción propia, y digamos impregnada con esta inmediatez, ¿no? También. Y bueno, y anteriormente, y con esto termino, hablaba del tema de la pornografía, Gabriel, y hay que decir que en realidad todos estos aparatos también lo que producen es la inmediatez al acceso a todo eso, ¿no? Entonces, en este sentido, los padres, y me uno a lo que dice Gabriel, aunque yo no soy pastor, pero me uno, en que en la educación en la casa, sobre todo tiene que ser en la casa, valores cristianos, disciplina, estudio y realmente amar a los hijos y buscar lo mejor para ellos, ¿no? Creo que lo mejor que puede hacer un cristiano es preocuparse por su familia hoy en día, que es justamente lo que está siendo atacado, ¿no? Así que bueno, con esto me despido y Santi, despertate. No, estoy despierto. Lo que pasa es que estoy mirando acá la transmisión. Tengo el monitor lamentablemente acá todavía y tengo que estar así con el cuello doblado. Nada más que por eso. Faltaron los tacos hoy, faltó el mexicano y el programa estuvo muy desinflado. Estuvo Tranquilo. interesante igual. Nada, sí, hubo muchas cosas, muchas cosas. Yo quiero Bueno, mandar un saludo ahí a Juan Oscar Carabajal, que es policía de la ciudad de Buenos Aires, un amigo mío, y a Pablo Cámara también de Buenos Aires,
que me pidieron que les mande saludos. Ya mando saludos, soy como Mirta Legrand. Hermanos queridos, les mando un saludo enorme. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Muchísimas gracias por compartir toda esta transmisión. Gracias de verdad por cada uno de los comentarios. Y nos estaremos viendo la próxima reunión. Así que nos vemos con todos. Chau, chi.